Aquí en nuestro nuevo podcast, en esta edición tendremos uno de los hombres más importantes que ha tenido el mundo de la caricatura, no solamente a nivel departamental, sino también a nivel nacional. Estamos hablando de José Arlés Herrera, mejor conocido como el Maestro Calarcá. Maestro Calarcá, que además tiene poquitos años cumplidos, y no vamos a decir cuántos, porque además su figura, desde luego, es trascendental y come años. Maestro Calarcá, bienvenido a este podcast, qué gusto estar con usted. Muchas gracias por la invitación aquí a este espacio tan maravilloso y compartir con usted, María, es una maravilla. Ya un buen amigo con el que hemos venido tejiendo desde hace años. Pero cuéntenos un poco, maestro, cómo comenzó esa afinidad y ese gusto por la caricatura, por el dibujo. Bueno, la historia es bastante larga, pues, porque tengo 91 años, imagínese usted lo que tengo que Ya decir. reveló la edad y yo no le dije que le iba a revelar. Claro que allá en Calarcá me le pusieron un año más, es que 92. Le dije, no, bájele. Sí. A ver, pues sí, yo creo que desde niño tuve la inquietud por dibujar. Cuando eso se dibujaba en pizarra, desde luego. En pizarra con una tisita. Desafortunadamente, pues no quedó ningún registro de eso porque eso se borraba inmediatamente. Pero la inquietud me surgió propiamente por la caricatura en la ciudad de Cali, cuando veía las caricaturas en el periódico El Gato, un periódico que era de un señor llamado Pacho Gato. Y le decían Pacho Gato porque tenía los ojos como un gato. Y era caricaturista. Y siempre me gustaba pararme cuando el periódico estaba colgado a mirar esos matachos. Pero nunca pensé que llegaría a ser caricaturista, era muchacho yo en ese momento. Arrancó con el dibujo y de ahí poco a poco se fue forjando, porque es que no solamente basta con dibujar. El caricaturista tiene que darle alma y sentido a lo que está planteando, incluso a veces con un contexto político muy complejo, que para eso se requiere tino, maestro, ¿o no es así? A ver, lo ideal es procurar uno estar informado qué pasa en el mundo, o qué pasa en nuestro país, o qué pasa en nuestra región. Cuando uno está en lo posible empapado de lo que está pasando, pues se logra representar el problema. Lo más difícil es representar el problema con humor. Allí es donde patinamos. ¿Cómo decir un problema con cierta gracia? Y no que ofenda o fastidie, sino que haga sonreír y haga pensar. He ahí el problema. Importantísimo ese problema, además, porque tiene que generar una reflexión en quien está percibiendo precisamente esa caricatura. El mensaje. Y yo quiero que contemos cómo fue entonces ese trabajo de irse construyendo ya como caricaturista, que lo lleva a estar poquito tiempo en nada más y nada menos que en el semanario La Voz. Pues sí, 65 años como caricaturista de opinión. Ahora, los trabajos, como nuestro pensamiento se expone, o sea, teniendo de fondo, sí, digámoslo así, ¿qué ideología tenemos para ver la vida? ¿Qué filosofía tenemos para ver la vida? Importante ese De acuerdo como tengamos una visión del mundo desde el punto de vista filosófico, político, ideológico, así mismo interpretamos el mundo que nos rodea. Porque alguien puede ver allí que están haciendo, ocupando tierra. Una persona, digámoslo así, que tiene una mentalidad un poco egoísta o bastante egoísta, dice, son sinvergüenza, no quieren trabajar, están robándose la tierra. Pero yo que tengo una postura, desde el punto de vista ideológico, político, social, pues yo veo de que es gente que tiene una situación económica difícil y que hay que solucionarla. No con la policía dándole garrotes, sino buscando una manera correcta de solucionar el problema como seres civilizados. Y en ese semanario, maestro, ¿cómo logra usted ir planteando y desarrollando ese contenido ideológico, subjetivo, de individuo, pero que fue generando también una tendencia a nivel social, político, y además en una nueva generación de caricaturistas que vino para el país, que como lo fue hoy tenemos un quindiano como Feroz, como Blado, Matador, entre otros? ¿Cómo fue ese desarrollo de 65 años en el semanario y el impacto
sobre la sociedad a la que pertenecía? El impacto sí no sabría decirle. Pero bueno, los problemas estaban ahí presentes, ¿no? Vos tienes desde luego una postura política ideológica que es marxista-leninista y de luego un marxismo-leninismo con el cual se interpreta la realidad nacional. Y en base a eso, pues de esa interpretación de la realidad nacional, tanto en el campo como en la ciudad, o estudiantil, intelectual, qué sé yo, pues en base a eso voy estudiando o procuro estudiar y traté siempre de interpretar ese problema social, cualquiera que haya sido, o situación política. Y asumí una posición crítica. Y después de 65 años le permiten a uno también recoger experiencia. No quiere decir de que no me equivoqué, muchas veces me equivoqué. El planteamiento fue erróneo, interpreté mal, no lo supe leer, no lo supe interpretar. Y cometí Importante. errores. Natural de cualquier ser humano. Sí, pues sí. Pero grandeza reconocer un error. No, eso sí. Errores es lo que comete en esta vida, De María. acuerdo. Pero bueno, lo importante es que cuando uno comete un error, una falla, pues tener el valor de reconocerlo y reconocerlo públicamente. Cuando yo me retiré y dejé una carta, dije, bueno, muchas gracias por todo y todo, bueno, en fin, y disculpen las metidas de pata. Sí. Bueno, maestro, y en ese proceso profesional, ¿cómo va usted acogiendo esa nueva generación de personas que, al igual que usted, arrancaron de pronto con el dibujo, de pronto vieron el desarrollo de la caricatura y de pronto también de esa crítica y el tinte político? ¿Cómo lo fue usted acogiendo? ¿Cómo fue generando de cierta manera también ese proceso de cantera tan importante en todas las artes, oficios y profesiones? Bueno, lo que pasa es que yo me dio por saber un poquito de todo, un poquito. Entonces yo estuve estudiando en buena medida, por ejemplo, la caricatura fisonómica. Inclusive cuando yo llegué a Bogotá, cuando estaba en el exterior, llegué a Bogotá y tuve pues la fortuna así de ligarme a la Escuela Nacional de Caricatura, que en ese momento se llamaba Ideas de Cartón. Pero bueno, cuando llegué yo y ofrecí mi servicio de enseñanza, digo yo, bueno, no de enseñanza, de orientación quizás, de caricatura fisonómica. Y se desarrolló ese frente de trabajo en Colombia, porque hasta el momento los caricaturistas de fisonomía eran lo que seguramente usted ha visto o vio alguna vez cuando era chico. Era un señor que iba con una tablita, unos papeles y dibujaba en los cafés por una cerveza. De acuerdo. Como Fabio Botero, por ejemplo. De acuerdo. Sí. Hoy no queda sino un caricaturista de esa escuela de forma de hacer caricatura, que es Rodrigo Posada Correa, que es de Antioquia, vive en Palmira, ya está viejito, ya está para irse de este mundo por lo visto. Es el único que queda de esa escuela, que se generó fundamentalmente en Antioquia. Bueno, de ahí yo llegué, claro, con otra visión, porque pues, por fuera se aprenden muchas cosas, desde luego, y transmití ese conocimiento modestamente a la nueva generación. De acuerdo. Y dio resultados. Hoy en día encontramos caricaturistas de fisonomía mejores que yo ya. Por Dios, o sea, considera que los superaron al maestro. Sí, me superaron, algunos me superaron. Por ejemplo, está Turcios de la Costa, ahora vive en España, es el esposo de Nani, que hace la tira cómica Magola, que sale en El Espectador. Muy bella persona, los dos. Turcios revolucionó la caricatura fisonómica. Fue mi alumno y me superó. Me superó. O sea, maestro, usted además de asumir el error, tiene la sencillez de respetar y asumir la grandeza en los otros. Pues es que hay que verlo con claridad y reconocerlo. Gallardía. Sí, pues imagínate usted. Entonces hay otros caricaturistas por ahí de fisonomía que me superaron, desde luego. Yo hice 4 estaciones, digamos así, de la caricatura. Caricatura mala, regular, mala y, bueno, y más mala. Sí. Hice varias excursiones en el Evolución. Aquí a Calarcá hace
8 años, traje una muestra que se llamó Rastreando Rostros, que incluso había retratos hechos en plumas de aves, retratos de 1 centímetro. Eso me estaba dejando ciego. Pero bueno, ahí se hizo el trabajo. Bueno, maestro, y después de todos estos trasegares en una vida profesional, además extraordinaria, viene y empieza a ser usted un gestor, además cultural, que empieza a promover espacios, Ah, eventos, sí. encuentros, y de hecho, uno de esos valiosos espacios fue el encuentro de caricaturistas en el que incluso participaron 52 países del globo terráqueo. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Bueno, yo llevo organizando, bueno, procurando organizar porque son muchos los colaboradores, como aquí lo que ha pasado en Calarcá. Yo estoy en Bogotá y hay un equipo que se faja aquí, me colabora extraordinariamente y son los que realmente hacen la tarea. Pero yo de pronto se me ocurre algo, bueno, lo digo. Pues son 8 eventos que he hecho, que he tratado de, bueno, que he organizado en buena medida con la colaboración de un equipo de compañeras y compañeros. Entre esos se han hecho 3 en Calarcá. Usted se acordará cuando hicimos hace 8 años No todo lo que brille es oro, Maravilloso. que era contra la megaminería. Cuando eso estaba Fernando Londoño, que era un maravilloso señor que nos colaboró extraordinariamente. Que además ayudaba a ambientar la consulta popular en su Sí, momento. además sí. Eso es. Antes de esa se hizo una exposición que llamaba Riqueza y Pobreza. Entonces, antes de esa se hizo otra que se llamó No por el derecho a reír en paz. Después se hizo otra que se hizo en Bucaramanga en defensa del páramo de Santurbán. Después, otra que me olvidó. Maestro, y hablemos de las más recientes. De hecho, ahí quiero que nos cuente un poco cómo encuentra la inspiración usted en esas últimas obras donde quiere evocar y exaltar la figura de la mujer, de las diosas femeninas, y que además tuvo una exposición hace muy poco en la sala Roberto Henao Buriticá, así como otros espacios. ¿Dónde encontró ahí la musa de inspiración y por qué aterrizar específicamente en la mujer y en la diosa como razón de la misma? A ver, esto tiene pues unos antecedentes, creo yo que interesantes de pronto, ¿no? En mi juventud leí alguna vez el libro de Ramón y Casa, Huasipungo. Era el secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano, escritor, hombre brillante. Esa novela me despertó algo, me despertó entender qué es lo que tenemos en este continente, hermoso que no se hace evidente. Después me dediqué a leer muy detenidamente a Eduardo Galeano, que sin ser propiamente nativo de esta tierra americana, escribió con profundo amor, haciendo referencia a la cultura ancestral y a la cultura afro, y desde luego a la cultura que vino de Europa. Porque a veces cuando intervengo me da cierta impresión de que quedo como si fuera un indígena racista. Solamente veo esa fase en la parte indígena y no veo que España aportó. ¿Cuál fue lo más bello que aportó España? El Quijote. Eso es un Ok, aporte. claro, Miguel de Cervantes Sí, Saavedra, uno de los grandes, sí, además. ese aporte aquí para nosotros deleitarnos leyendo este personaje loco, maravilloso y la forma que está escrito. Y un idioma que tiene una Y complejidad un de idioma, verbos y sí. temporalidades. Fíjese que eso del idioma también es un aporte, de todas maneras enriqueció el idioma de los españoles. Mucho vocablo que aquí Indígena. indígena está ya consignado en el idioma español. Y España se hizo rico ese idioma por las invasiones que hizo, asimilaba culturas también. Claro que les cobró bastante caro. Sí, sí, les cobró muy caro. Entonces, leyendo a Galeano, llegando a Señor y Casa, fui despertando y dándome cuenta que esta era mi tierra, esta era mi gente, ancestralmente.
Entonces de ahí fui yo pues elaborando, porque yo más o menos estudié un poquito de pintura. Entonces fui elaborando un poco el trabajo pictórico, que yo creo que soy más ilustrador que pintor, porque pintor es otra cosa. Pero bueno, ahí hizo lo posible. Entonces comencé a escudriñar o a escarbar un poco la historia cultural de nuestros pueblos y me metí en ese mundo. Y claro, la temática fue la mujer. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué exactamente? ¿Por qué la mujer? Porque es que la mujer es la parte fundamental de una sociedad. Es como madre, como esposa, como compañera, como luchadora, como diosa misma, creadora de vida, generadora de vida, organizadora política. Fue su primera etapa, que primero se habló de diosa antes que de Dios, porque era la mujer la dadora de vida, la que organizaba y dirigía la sociedad. Después, cuando entra el patriarcado, entonces es suplantado el nombre de diosa por Dios. Bueno, en el caso nuestro, ¿no? Porque ya en Europa pues, había otro desarrollo. En Mesopotamia o en Persia, pues habían dioses por montones. En Egipto y en Grecia sí que habían dioses por montones. Después fue que hubo una evolución y quedó un solo Dios que lo impuso los hebreos, pues que es Jehová, que tiene muchos problemas, por cierto. Entonces, escudriñando la historia, la cultura ancestral, encontré la belleza de cómo participaban las mujeres. Y yo, por ejemplo, a veces cito, por ejemplo, Huitaca. Huitaca quiere decir mujer de grandes senos, en idioma muisca. Esta mujer, cuando Bochica entró diciendo pues, de que había que reformar los estatutos, el estatuto del 91. Sí. La Constitución. Sí, entonces que a la mujer había que ponerle pues reglamento para su vida personal. Más o menos era la idea. Huitaca entonces, viendo que peligraba ya su dominio político que tenía en la sociedad, comenzó a impulsar la lucha de las mujeres, la organización de las mujeres en los villorrios que había pues, o poblaciones. Eso le bastó para que entonces Bochica fuera castigada y convertida en lechuza. No era primera vez que a una mujer cuando se revela se le califique, se le estigmatice y se le vuelva una persona demoníaca. Eso le pasó a Lilith, primera esposa de Adán, que por rebelarse contra el señor Adán, que se la pasaba viendo fútbol en el paraíso, Lilith dijo, no, pues yo todo el día aquí trabajando y este vergajo aquí tomando trago, pues y viendo películas, fútbol de Santa Fe y el Quindío. Y el Quindío inclusive era mal Santa equipo. Fe y Quindío, no creo que faltará mucho para ese partido, compañero. Sí. Entonces Lilith fue castigada y convertida en demonio. En demonio, así es. Y dada a dar hijos demonios por haberse rebelado contra el compañero Adán. Bueno, así le pasó a Huitaca. Se rebeló y la convirtieron en lechuza. Los dioses, pues, porque eran ya machistas, ¿no? En este caso puede decirse. Bueno, y hay otras facetas bellísimas como la hija del cacique de Huachetá. Y ese ya tiene un poema, propiamente dicho, que lo escribió bellamente el señor de aquí de Armenia, de apellido Arango, Jesús Antonio Arango. Arango, Jesús Antonio Arango Cano, ¿no? Cano, sí. Bellamente escribía el señor y escribía de todo. De familia de guaqueros. Familia de guaqueros. Él escribió, por ejemplo, la cacica de Huachetá. Y Huachetá es un pueblo que todavía existe, desde luego. Yo fui allá a ver cómo fue la cosa. Dice la leyenda de que en un montículo florido esta muchacha que cumplía, la cacica de Huachetá, y Huachetá era el cacique, llegó a los 15 años con el propio deseo de ser amada, de amar y de ser amada, y estaba enamorada del sol. Pues ella subió a ese montículo, se desnudó y puso su cuerpo frente a la salida del sol. El sol, al verla tan bella, la envolvió en sus rayos y puso allí un hijo. Cuando nació el hijo del sol, nació en forma de esmeralda. Cuando nació, iluminó el cielo, esa esmeralda.
A los pocos días se fue convirtiendo en un niño que se llamó Goranchacha, hijo del sol. Esa es una leyenda bellísima. Bellísima, y además nos ilustra un poco también algo de cristiandad y un poco también Sí. la mitología griega. Maestro, un poco, porque ya debemos ir terminando, un poco de lo más reciente. Acabamos de estrenar, abrir una valiosa exposición en Calarcá, precisamente en la Ciudad de las Letras, que además es un espacio maravilloso que se está Hermoso. consiguiendo en el municipio de Calarcá, Villa del Cacique. Maestro, y nos enteramos que es usted hoy poseedor de las llaves del municipio de Calarcá, el maestro Calarcá. Ya recibió las llaves, ¿qué hace falta para recibirlas? ¿Y qué se siente semejante orgullo, maestro? Vea, me siento, ¿cómo podría decir? Es que es difícil decir palabras lo que siento, pero realmente para mí es emocionante, emotivo, tener el reconocimiento de mi pueblo, Calarcá, de su gente, de sus funcionarios, desde luego. Pues es maravilloso, ¿no? Porque uno siempre, querámoslo o no, uno por allá en el interior quiere de que alguien se acuerde de uno. Y cuando sea la novia o la mujer, no sé, que se acuerde de uno en un momento determinado. Vale la pena, sí. De acuerdo. Sí. Y entonces que el pueblo calarqueño, digo yo, el pueblo que ustedes representan, que haya determinado pues entregarme la llave de Calarcá, que eso va a ser el jueves a las 10 de la mañana, pues yo voy a coger esa llave para abrir más mi corazón de afectos a mi tierra, de su gente. Maestro, esa es una forma de resistir al olvido que seremos ahí cayendo un poco en nuestra literatura colombiana. Quisiera que antes de despedirnos, a esa nueva generación de niños, niñas, que están ensayando con el dibujo, que son un maestro, una maestra Calarcá en potencia y que de pronto ven en el arte y en la cultura un hobby, una pasión, pero que obviamente como buen sistema occidental, su familia de pronto les dice, no, usted tiene que ser X, Y, Z, J, porque usted tiene que vivir de algo. ¿Qué le podemos decir, maestro? Usted a los 91 años de experiencia, toda una vida dedicada al arte, a la cultura y además a la crítica constructiva desde el arte y la cultura en la caricatura. ¿Qué le podemos decir a esos niños, niñas, adolescentes que nos están viendo? A ver, primero que todo, a los niños hay que dejarlos que se expresen. Porque yo en la experiencia de hace poquito, pues allí con el taller de los niños, veía a un papá obligando a la niñita que tendría por ahí que 5 años a que tenía que dibujar así y así. No, a los niños hay que dejarlos que se vayan expresando de por sí. Más adelante, desde luego, habrá que ir guiando, pero guiando con cierto sentido, no a la brava, pues, para que asimile culturas que a veces no le corresponden al espíritu de nuestro pueblo, de nuestra gente. Entonces es necesario una guía y que también aprendan a ser críticos y autocríticos. Que no crean que la primera raya que hicieron ya es una obra maestra, sino que hay que trabajar duramente para llegar a algún punto en el camino. Que llegó bien, que llegó mal, que llegó regular, bueno, eso sí depende de nuestras posibilidades ya de talento. Pues no todo el mundo será Picasso o será Leonardo da Vinci, pero que llegue a la meta con algo que se vea que trabajó. Esa sería una parte. La otra parte es que hay que abrevar en las fuentes de nuestra cultura. Nuestros abuelos dejaron un legado. Hay que abrevar allí, no para copiar, sino que nos sirve punto de partida para saber de dónde venimos y para dónde vamos. Eso es importante. Y si vamos más atrás, tenemos una cultura precolombina hermosa. Creo que los compañeros Quimbayas, yo siempre digo compañeros Quimbayas dejaron un legado bellísimo en orfebrería. Inclusive hay una pieza que es ese famoso Poporo Quimbaya, que es un aporte a la cultura del mundo.
una pieza maravillosa y otras máscaras. Los cenúes, los muiscas. Los muiscas en literatura fueron los que más dejaron cosas escritas. Bueno, no eran escritas, sino... En su forma de retratar lo que sí, llamaríamos escritura, sí, de sí. acuerdo. Transmisión oral la era mucho. Y dejaron un legado en ese campo mítico, porque ellos tenían ya un desarrollo cultural de tal manera en la literatura, por decirlo así, en la parte, digamos, fantástica o mítica. Tenía organización militar, tenía organización religiosa, organización de trabajo, del campo y sistema social y de salud y todas cosas. Tenían ya un desarrollo interesante. Pues hay que abrevar en eso para partir de ahí y hacer algo que diga esto es Colombia o esto es América. Me quedo, gracias al maestro Calarcá, con crítica y autocrítica, y 2, volver a la ancestralidad inmediata de nuestras familias, abuelos, tatarabuelos, pero también a esa raíz incluso aborigen precolombina. Maestro, muchas gracias, porque gracias a personas como usted, a su trabajo, a su dedicación, a su conocimiento, a su esfuerzo y al hoy reconocimiento de parte de personas como nosotros, que vemos en usted una fuente de la cual podemos nutrirnos para aprender e ir construyendo nuevos nodos. Hoy podremos decir acá desde el Quindío que gracias a usted en el Quindío sí hay cultura. Muchas gracias.